El Capajñán es el mayor monumento prehispánico de la historia peruana y sudamericana. El Capajñán constituyó el eje principal de un grandioso sistema de caminos de aproximadamente 60.000 kilómetros, que sirvió para comunicar e integrar el Tahuantinsuyo, atravesando los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. La construcción del Capajñán, también llamado Gran Camino Inca, se inició mucho antes del Imperio Incaico, pero fueron los incas quienes lo convirtieron en una herramienta de expansión y conquista que giraba en torno a las necesidades del Estado, siendo la ciudad del Cusco el centro religioso, político y administrativo del Tahuantinsuyo, desde donde partían los 4 caminos incas que dividieron este imperio en los 4 suyos. Los caminos fueron adaptados al relieve y topografía para salvar los accidentes geográficos. En ellos también encontramos otros elementos como centros administrativos, tambos, ushnus, callancas, colcas y puentes. En el año 2001, el gobierno del Perú declaró de interés nacional la investigación, identificación, registro, conservación y puesta en valor del Capajñán y la red de caminos existentes dentro del territorio nacional, para lo cual se creó el proyecto Capajñán en el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Los arqueólogos trabajan para detener la destrucción de sitios arqueológicos a fin de preservar y conservar la riqueza y diversidad del patrimonio material, creando conciencia en la población que los rodea. A partir del año 2007, el proyecto Capajñán inicia la ejecución de proyectos en diferentes partes del país para su puesta en uso social, desde una visión integradora de los componentes técnicos y el manejo del patrimonio cultural, material e inmaterial, para contribuir al desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas al Capajñán. Así, se viene trabajando en la región Huánuco el proyecto integral Huánuco-Pampa. En la región Lima se localiza el proyecto Huaycán de Cieneguilla. Al norte del país, en el distrito y provincia de Ayabaca, región Piura, se desarrolla el proyecto integral Aipate. Otro proyecto importante en el norte es el de Cabeza de Vaca en el departamento de Tumbes. Entre los tramos se encuentra el comprendido entre Jauja en Junín y Pachacamac en Lima, el tramo Vilcashuamán-Pisco que atraviesa las regiones de Ayacucho, Huancavelica e Ica, y el tramo Huánuco-Pampa-Huamachuco que abarca las regiones de Huánuco, Ancas y La Libertad. Luego de años de trabajo multidisciplinario y coordinaciones permanentes entre representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, el 21 de junio de 2014, la UNESCO declaró al Capajñán como Patrimonio Mundial en la categoría de Itinerario Cultural de Naturaleza Transnacional, reconociendo el gran valor a nuestra herencia ancestral que genera iniciativas de desarrollo local y que a su vez contribuye a su conservación. En la actualidad, el Capajñán sigue articulando redes de comunicación, producción e intercambio entre las poblaciones que aún se trasladan por estos caminos.